7:41. Bienvenidos de vuelta. Estamos ya en el segmento de opinión. Esta semana el gobierno evaluará las metas, indicadores y resultados de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. A partir de 2007 se ejecutan acciones de planificación en ámbitos de desarrollo y también de ordenamiento territorial. ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer? Lo hablamos en este espacio con nuestro invitado. Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Doctor, bienvenido, buenos días. Quizá entre los logros más importantes a raíz de 2007 tiene que ver la caída de 15 puntos de la pobreza por ingresos y también los indicadores que demuestran que la inversión que se ha hecho en materia social en el país es realmente importante y una de las mayores y mejores en América Latina. Bienvenido. Marcela, buenos días, un saludo a usted y a quienes nos ven. Efectivamente, esta está entre las mejores noticias, no solo del último año, sino del acumulado del gobierno. Ya son 15 puntos los que hemos bajado de la pobreza nacional por ingresos. Esto significa que en este momento está ubicada en el 22,5%. La extrema pobreza, Marcela, que ya había sido un dato histórico haberla ubicado en un dígito, el año anterior estuvo en el 8,5%, hoy está en el 7,7%. Volvemos a tener una caída en el coeficiente de Gini, que mide los niveles de desigualdad en la sociedad ecuatoriana, y estas son grandes noticias. Sin embargo, también es importante porque recordemos a la ciudadanía el día de mañana, como usted bien decía, tenemos la reunión más importante de planificación del país. Esta es la del Consejo Nacional de Planificación. La va a presidir en esta ocasión el vicepresidente de la República y él, junto con representantes de los gobiernos autónomos, de la sociedad civil, de las universidades y evidentemente del gobierno, haremos una evaluación de cómo avanza el plan. Y le decía, Marcela, que en ese caso vamos a ver que los datos de justicia son, junto con los de igualdad y de pobreza, los que mejor se han comportado en el año 2014. ¿Justicia y seguridad también a la par, doctor? Efectivamente. Por ponerle un dato, hemos cumplido ya una meta que estaba prevista para el año 2017, pero está cumplida ya en el 2014, que tiene que ver con la tasa de homicidios. Nosotros habíamos previsto ubicar la tasa de homicidios en 8 muertes por cada 100.000 habitantes. Y sobre todo en un dígito, ¿no?, que era la meta. Efectivamente, y hoy estamos con una de las tasas más bajas de América Latina y por eso es que, por ejemplo, si uno recuerda, Marcela, a los primeros años del gobierno, la opinión ciudadana hacía mucha referencia a los problemas de inseguridad. Todavía hoy los siente, todavía hoy los hay, pero el camino recorrido por el gobierno es el camino adecuado y vamos en buena dirección. Fernando, desde Guayaquil también. Doctor Muñoz, buenos días. Hablábamos de aquellos rubros donde se han logrado mayores avances. ¿Cuáles son los que se están quedando rezagados y qué políticas se van a implementar para intensificar el trabajo en estas áreas de transformación? Son los del ámbito productivo. Nosotros ya lo habíamos dicho que hemos tenido avances significativos en muchos frentes del gobierno, el social, el económico, pero en el caso productivo debemos hacer mayores esfuerzos. Y están sentadas las bases, eso es lo bueno, que están sentadas las bases, por ejemplo, en el sistema vial del país, en el cambio de la matriz energética, para que demos ya definitivamente un salto muy importante en lo que a producción se refiere. El Ecuador debe entender que además con el esquema dolarizado que tiene, para nosotros es fundamental cuidar que las divisas se queden en el país y para eso lo que debemos es dinamizar nuestro aparato productivo. Es mucho más rentable para el Ecuador de este momento que las materias primas que producimos evidentemente puedan generarse valor agregado en la economía nacional, puedan venderse en la economía nacional y así también exportarse. Eso significa que vamos a hacer realidad este sueño de la matriz productiva, de cambiar la matriz productiva, que no es otra cosa que producir más y mejor para consumir también de forma distinta. Privilegiar el consumo nacional, privilegiar un consumo que no sea necesariamente ni desmesuradamente importado. Y estos son los retos que el país tiene, donde vamos a poner los acentos en los próximos 2 años. Producción entonces con participación privada, algo que ya se ha dado desde hace mucho tiempo, pero que quizá se ha evidenciado con mayor fuerza, incluso a propósito de la reunión mantenida la semana pasada entre las autoridades del gobierno, a la cabeza del presidente, con ya empresarios privados. Desde el lado empresarial se decía, desde hace mucho tiempo nosotros buscábamos una mayor participación. ¿Por qué no se la hizo antes? Yo creo que siempre ha habido el canal de participación, Marcela. El presidente además ha sido exigente, les dijo a los empresarios de ese día, hace 8 días exactamente, que no tienen problema en reunirse cada 6 meses, que haya una comisión que evalúe cada mes, cada 3 meses a los acuerdos a los que hemos llegado. Pero recordar que la convicción del gobierno siempre ha sido lo mismo. Nosotros, nuestra pretensión es trazar la cancha y poner las reglas del juego. Que los jugadores vengan del sector privado, ese es nuestro deseo. Yo estuve muy contento con la reunión del día lunes porque noté
incluso me parece que un cambio de actitud del sector privado, del sector empresarial. No criticando las políticas del gobierno, reconociendo donde han estado bien, sabiendo que el 2015 va a ser un año complejo y que debemos todos arrimar el hombro y empujar el carro en la misma dirección, y diciendo, bueno, ¿cómo nos complementamos? ¿Cómo hacemos que este Ecuador productivo al que soñamos y que queremos, ¿no es cierto?, más productivo del que es ahora, pueda estar, digamos, animado por el sector público, pero también incentivado profundamente por el sector privado? Y lo que noté es un cambio de actitud, decía, y también me pareció notar, incluso diría yo, un cambio generacional, Marcela, eso fue bueno. Un sector empresarial, digamos, con caras nuevas, jóvenes, refrescadas, que tienen ya un discurso distinto. Debemos de entender que si seguimos anclados en una lógica rentista, este Ecuador no avanzará, pero en cambio si reconocemos los avances por el lado de innovación, por el lado de la inversión pública que estamos haciendo, y que juntos el sector público y el privado alcancemos el buen vivir del Ecuador, creo que estamos haciendo las cosas bien. Doctor Muñoz, ¿se sabe cómo y cuándo estará conformada esta comisión? Lastimosamente no, la conformación seguramente incluso tiene que estar ya anunciada. Fíjese que esta semana que pasó estuvimos analizando y tomamos el viernes ya la decisión de poner esta salvaguarda de carácter general que habíamos anunciado, y esa ya tuvo, digamos, un conocimiento del sector privado. Ellos habían señalado su preocupación por al menos 2.000 partidas, de las 2.300 partidas más o menos que hemos, a las que se han puesto aranceles, 2.000 son las que el sector privado había ya anunciado. Así que los diálogos ya empezaron, no sé exactamente quién compone esa comisión, pero diría que hay el mejor espíritu. Yo me reuniré con la Cámara de Industriales en las próximas semanas, vamos juntos a definir la metodología con la cual vamos a construir la visión del Ecuador del futuro al 2035, así que me parece que hay el mejor de los ánimos para que podamos fortalecer el desarrollo nacional. Y aparte de eso, importante, sobre todo en estos momentos en donde el contexto internacional quizá no juega a nuestro favor. El presidente lo ha dicho y en sinnúmero de ocasiones 2015 va a ser un año difícil. De hecho, han habido ciertos recortes de 8.100 millones que se destinaba o que estaba previsto para inversión. Se ha reducido alrededor de 7.300 millones de dólares. Son 800 millones de dólares menos que se invertirán. ¿En qué se deja de invertir? ¿Qué será lo prioritario en este sentido para alcanzar también aquello que usted manifestaba esta semana, es decir, seguir avanzando en el denominado buen vivir? Primero, su primera parte, Marcela, efectivamente las tempestades vienen de fuera. La economía china no está creciendo al ritmo que lo hacía, lo mismo la economía de la India. Estados Unidos, ustedes ven lo que ha tenido la implementación de la explotación de fracking, ¿no es cierto?, en el petróleo. Eso ha significado que el petróleo y otras materias primas bajen sus precios, lo que se llaman los commodities. Así que las tempestades vienen de afuera. De todas maneras, las previsiones para la economía ecuatoriana todavía son alentadoras, pero es un año a cuidar, efectivamente. Y respecto a lo segundo, Marcela, me hacía referencia a la inversión social. Son 800 millones de dólares menos. ¿Qué se dejará de invertir y en qué? Más que ítems, más que rubros de inversión, el tema es la velocidad de la inversión. Nosotros no vamos a afectar la inversión del país porque sabemos que ahí está dinamizado también un sector importante y digamos varios sectores importantes de la economía, y sobre esto es que hemos tenido los indicadores de empleo más importantes de la región. Recordemos que el año 2014 cerramos con el 3,8% de desempleo. Si frenamos abruptamente la inversión, afectamos los indicadores de empleo y el crecimiento, y eso no lo queremos. Entonces decía Marcela que no es que no vamos a hacer de dejar escuelas, centros infantiles, escuelas, hospitales, sino tal vez vamos a tener que modular la velocidad de esas escuelas. Pero, por ejemplo, se hablaba, como una meta en 2017 se habían planteado 250 escuelas del milenio. Se decía que ya no van a ser 250, sino 210. En este sentido, de alguna manera, sí se va a ver afectado también esta gran inversión social que ha sido característica durante estos 8 años. Pero esa es la lógica, usted lo dice bien, digamos, si teníamos previsto hacer 250, vamos a hacer 210. Sigue siendo un número revolucionario, digamos, claro, para la realidad ecuatoriana. Pero de todas maneras también tengamos atención de que si encontramos que la economía va mejorando, buscaremos volver el ritmo de inversión al que ya le habíamos señalado. No nos olvidemos que también somos el país de América Latina que más invierte. Estamos invirtiendo el 15% en nuestro Producto Interno Bruto, junto con Bolivia somos las economías latinoamericanas que más lo hacen, y buscaremos que si mejora la situación económica, hagamos lo propio. Ahora, dentro de poco, vamos a anunciar con el sector privado y el sector financiero nacional un programa de vivienda, así que eso también dinamiza, digamos, el sector productivo, juntando los esfuerzos, tanto de la inversión pública como privada.
Doctor Muñoz, el Consejo Nacional de Desarrollo va a verificar también los avances en los planes de ordenamiento territorial y desarrollo de los municipios. ¿Podría adelantarnos cuáles son los municipios que presentan en este rubro mayores falencias y menores avances, digámoslo así? Déjeme cambiarle la pregunta, Fernando. ¿Cuáles son los que mejor ánimo han tenido para trabajar? Porque estoy muy contento con cómo avanza el proceso. Primero recordemos que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial es una competencia constitucional asignada a cada nivel de gobierno. Ya en el 2009 una gran cantidad de municipios, de prefecturas, de juntas parroquiales así lo hicieron, pero el número hoy es mayor y creo que con mayor calidad. En base a su autonomía ellos pueden hacer, digamos, la planificación que le ofrecieron a su ciudadanía, eso es cierto, pero el órgano de planificación es nada más que un órgano técnico de acompañamiento. Hemos planteado un sistema de acompañamiento para que la gente sepa cómo hacer un plan, digamos, y la ley del sistema de planificación establece que un plan de desarrollo debe tener 3 elementos. Un buen diagnóstico, si no sabemos qué pasa en nuestro territorio no vamos a poder dar las soluciones para ello. Una propuesta de desarrollo que junte, digamos, los elementos programáticos con el territorio. Esto es muy importante, Fernando, porque muchas veces podemos creer y avisorar, digamos, cómo queremos que sean los elementos, por ejemplo, de dotación de agua potable, de alcantarillado, pero no tenemos un conocimiento técnico adecuado del esquema territorial, del territorio con el que contamos. Y sobre así todo que hay que también, hacer las doctor, dos cosas. permítame interrumpirle, no solamente conocimiento, sino asesoramiento que debe venir de parte del gobierno, ¿no? Exactamente, exactamente. Esta es una materia difícil, una materia complicada, donde el Ecuador tenía muchos atrasos del tema de ordenamiento territorial, una materia técnica difícil de ser abordada además, pero tiene que ver con que si yo tengo un territorio y si tengo competencia sobre ese territorio, lo que debo buscar es armonía y coordinación, no sobreposición, que era lo que pasaba antes. Así que en este momento que se están haciendo los planes de desarrollo de las alcaldías, de las municipalidades, que va muy bien el proceso, 85% más de las alcaldías han cumplido adecuadamente las fases. Pero quienes no las cumplen, tampoco ustedes no tienen la capacidad de ponerle ese acelerador que necesitan, y me refiero estrictamente al caso de Guayaquil y las competencias, por ejemplo, de tránsito. Ahí hay un vacío, Marcela, que es adecuadamente llenado en cierta parte por el Consejo Nacional de Competencias, pero que también nosotros hemos dicho que si vamos a la discusión de una ley de ordenamiento territorial y uso y gestión de suelo, deberíamos pensar en un mecanismo que ejerza, que tenga la capacidad de otra función del Estado, no de la función ejecutiva, pero que tenga la capacidad de controlar a la función ejecutiva y a los gobiernos seccionales si no cumplen lo que ellos y lo que nosotros estamos ofreciendo a la ciudadanía. Pero de ahí distingamos las cosas. En el caso de las competencias de Guayaquil, yo creo que ahí efectivamente hubo de pésimo asesoramiento de parte del principal personero de la alcaldía. Digamos, creo que su equipo técnico no estaba asumiendo las cosas con la responsabilidad que debía hacer. Hoy han dicho que en agosto van a asumir por fin esa competencia. El Consejo Nacional de Competencia se ha visto obligado a decirle entonces que el ministerio competente, el MTOP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, intervenga y tenga que descontarse los recursos por esa intervención a la ciudad de Guayaquil. Pero, en cambio, en el tema de desarrollo y ordenamiento territorial ha respondido bastante bien la municipalidad. Esa y varias, la de Quito, la de Cuenca, las principales del país, las pequeñas también. Y creo, Marcela, que siendo un reto donde se escudan muchas veces las alcaldías sobre su autonomía, que a veces usan y abusan de ella, me parece que en este caso hay una conciencia nacional de que debemos avanzar en una visión armónica del desarrollo. No nos olvidemos que el Plan Nacional del Buen Vivir es obligatorio para todo el sector público y en ese sentido debemos trabajar por esa armonía. Y la idea también es ver cuáles han sido las metas, los indicadores, los resultados y en base a ellos seguir planificando hasta 2017. Así que el gobierno doctor. le dice a su ciudadanía qué le ofrece y cómo lo cumple, lo mismo tiene que pasar en los distintos niveles de gobierno. Doctor, gracias por este diálogo. A ustedes.